Bueno, arrancamos entonces. ¿Qué tanto vamos a estar esperando? Bueno, listo. Sigamos con nuestra querida teoría de grafos. Bueno, esto ya hablamos, de la cardinalidad, ble, ble, ble. Vimos el mapita del subte. Ah, bueno, ustedes tenían tarea para hoy. Los digrafos. ¿Estuvieron haciendo algo? ¿Pudieron hacer la transferencia positiva desde los grafos a los digrafos? Bueno, a ver. Vamos por partes. El concepto de grafo lo tienen, ¿no? Lo vimos en relaciones, como representaciones de las relaciones. De hecho, usamos un tipo particular de digrafos para representación de relaciones. Se llaman digrafos simples. Hoy vamos a hablar de eso. Pero formalmente, bueno, primero coloquialmente, básicamente un digrafo es un grafo, pero en vez de tener aristas, tiene arcos. O sea, las aristas, lo que serían las aristas, entre comillas, están orientados. O sea, hay una noción de orden entre los vértices en los que inciden los antes aristas, ahora arcos. ¿Sí? Los arcos los representamos gráficamente con flechas. Y entonces, básicamente a propósito de esa representación, uno nombra a los vértices del arco, los vértices en los que incide el arco, como origen y destino. ¿Sí? Y la incidencia también tiene una noción, una diferenciación entre el vértice origen y el vértice destino. O sea, dado un arco cualquiera, la incidencia de ese arco en el vértice que sale no es la misma que la incidencia en el vértice al que llega el arco. ¿Sí? Eso es básicamente la diferenciación. ¿Sí? Y las consecuencias de considerar un orden en la incidencia, justamente. Formalmente, ¿recuerdan formalmente la definición de grafo? Habíamos dicho que grafo era una terna. Bueno, los digrafos también son una terna. B, A y Φ. En grafo habíamos puesto E. Sí, donde B es un conjunto finito de vértices. No le voy a poner no vacío. Ya me entusiasmé con la idea de considerar el grafo vacío, así que Gio, aprontate. Bueno, A es conjunto. Bueno, una pavadita, habrá que cambiar. No, yo ya estuve revisando el apunte y ya identifiqué los cambios. Conjunto finito de, ahora se llaman arcos. Algo que no dijimos, por ejemplo, en grafos es que bueno, bien, entonces les estaba hablando sobre, no sé qué fue lo último que escucharon. Ustedes, Ulises, auxílienme, Gio, Boro. Bueno, conjunto finito de arcos, hasta ahí está todo bien. Destaqué que la intersección entre un conjunto de vértices y conjunto de arcos es vacía. ¿Sí? Eso considérenlo así por definición. ¿Sí? Lo mismo en grafo, lo que pasa es que yo hoy en la anterior no lo puse. Se había cortado vuelta, pero ya está, ¿no? Está genial. Entonces le decía, la intersección entre conjunto de vértices y conjunto de arcos vacía, por definición. Y la función de incidencia va desde A hacia B por B. ¿Está? Desde A hacia B por B. ¿Qué era B por B? ¿Alguien se acuerda qué era B por B?
B al cuadrado, ajá. Pero digo, ¿qué tipo de conjunto es ese? Un conjunto que está formado por... Many unbearable hours later. Pares ordenados, muy bien. Pares ordenados. Pares ordenados, fíjense que es B por B, así que son pares ordenados de vértices. ¿Está? Vayan haciendo el paralelismo entre los pares de los grafos, que eran pares sin orden, ¿sí? Y estos pares, que son pares ordenados, ¿sí? Fíjense que la única diferenciación de agregarle orden a los pares nos da un objeto matemático distinto. Bien, ahí estamos. Y la idea para hoy era que ustedes leyeran, repasaran algo sobre esto y trataran de hacer algún tipo de transferencia desde los grafos hacia los digrafos, que en realidad ustedes ya conocen bastante de digrafos porque ya lo vimos en relaciones. Fíjense que la incidencia, como les decía hoy, en los digrafos hay una diferenciación entre incidencia positiva o incidencia saliente e incidencia negativa o entrante. ¿Sí? Para nosotros positiva es el arco, ¿sí? Ustedes tienen B sub 1 y B sub 2 y B sub 2 y tienen un arco de B sub 1, B sub 2. Este arco, vamos a suponer que se llama A, incide positivamente en B sub 1 y negativamente en B sub 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque A sale de B sub 1, ¿sí? Positiva saliente, y llega a B sub 2 o entra a B sub 2, ¿sí? Negativa entrante. ¿Sí? No tiene sentido, obviamente indica un orden, como dicen ahí en el chat. ¿Está? Entonces hay una diferencia entre incidencias, digamos. Hay dos incidencias distintas. Bueno, la adyacencia también tiene una noción de orden. Es un adyacente desde, adyacente desde y adyacente hacia. ¿Está? Fíjense, B sub 1 y B sub 2. B sub 1 es adyacente hacia B sub 2. Y B sub 2 es adyacente desde B sub 1. Arcos paralelos. Fíjense que en realidad acá uno podría hacer una diferenciación, porque uno puede tener, por ejemplo, B sub 1, B sub 2 y un arco A, y B sub 1, B sub 2, otro arco B. ¿Sí? Esos arcos A y B son arcos estrictamente paralelos, ¿sí? Porque inciden de la misma forma en los mismos vértices. O sea, inciden positivamente sobre los mismos vértices y negativamente sobre los mismos vértices. ¿Sí? Normalmente se van a encontrar con esa diferenciación entre estrictamente paralelos y los solo paralelos, que pueden ser estos mismos o puede ser también uno que vuelva. Pónganse C. ¿Sí? Esos son A, B y C, son todos paralelos entre sí, pero los únicos estrictamente paralelos son A y B. Bien. Los bucles es lo mismo. Fíjense que un bucle en este contexto, ¿qué es? Es un arco que incide positiva y negativamente sobre el mismo vértice.
incide positiva y negativamente en un mismo vértice. O sea, la función de incidencia para ese arco es de la forma BB. Bien, vértice aislado lo teníamos también en grafos. ¿Se acuerda que un vértice aislado es un vértice donde no incide ninguna arista? Acá es exactamente lo mismo. Y después hay otros dos tipos de vértices que se llaman vértice fuente y vértice sumidero. Los vértices fuente son aquellos vértices donde solo los arcos inciden positivamente en él. O sea, solo tienen incidencia positiva. Y el vértice sumidero tiene solo incidencia negativa. ¿Ok? Ahí estoy repasando el chat. Puede haber la cantidad de arcos paralelos que quieras. 2, 3, 5, 24, lo que quieras. Bien, eso en cuanto a lo que sería la terminología de los digrafos. Bueno, y hay obviamente conexiones entre grafos y digrafos porque vieron que la estructura es muy similar, es muy parecida. Esto después lo vamos a utilizar más adelante. Todo digrafo D tiene asociado un grafo G, el cual resulta de eliminar las orientaciones de D. O sea, si uno toma un digrafo y le quita la orientación a sus arcos, obtiene un grafo. ¿Sí? Ese grafo se llama grafo subyacente. O sea, G sería el grafo subyacente de D. Bueno, además todo grafo G se puede convertir en un digrafo D cambiando cada bucle no dirigido por un bucle dirigido y cada arista que no es un bucle por un par de arcos no dirigidos. ¿Sí? Pues se acuerdan que en los grafos no hay noción de orden. Uno podría, digamos, caminar ese grafo, por decirlo de una forma muy intuitiva, digamos, muy coloquial, ¿sí? Caminar ese grafo en cualquier sentido, digamos. ¿Sí? Y para poder conservar esa información, uno tendría que agregar un par de arcos por cada arista. ¿Sí? Uno en una dirección y otro en la otra dirección. Bueno, y además uno podría obtener también un digrafo a partir de un grafo añadiendo una orientación arbitraria. ¿Sí? O sea, uno toma, qué sé yo, pónganse un grafo así. Estoy cruzado con las líneas. Vamos a usar la línea derecha y listo. Pónganse S. Vamos a suponer que tenemos 1, 2 y 3. Uno podría obtener, esto es un grafo, claramente es un grafo. Uno podría obtener un digrafo poniendo una orientación arbitraria, la que quieran. Supónganse que 1 y 3 vayan los dos hacia 2. ¿Sí? Este procedimiento, si se le puede decir procedimiento, se denomina orientar un grafo. Eso creo que no está en el apunte, tendríamos que agregarlo, chicos. Anótatelo si quieres por ahí. Bueno, obviamente hay muchas orientaciones posibles a partir de un grafo. ¿Sí? Todavía no nos vamos a preguntar sobre eso, pero si llegamos a ver algo combinatoria, estaría bueno preguntárselo. Bien. Vamos a hablar un poco de la representación de los grafos y de los digrafos también, ¿no? Además de la representación gráfica que hemos venido usando medio intuitivamente, y la representación de vértices como puntos en el plano y aristas como líneas que conectan dos puntos,
en el caso de grafos y flechas en el caso de los dígrafos. Más allá de esa representación gráfica, uno podría utilizar matrices para representar grafos. ¿Cómo haría eso? Bueno, hay dos matrices. La matriz de adyacencia y la matriz de incidencia. A ver si puse algún ejemplo acá. Ah, tengo lugar pero no puse nada. Perfecto. Primero vamos a mirar un poco la fórmula y después con el ejemplo va a salir, pero derechito. Fíjense, la matriz de adyacencia, la información que da es la adyacencia entre los vértices del grafo, ¿sí? Como su nombre lo indica. La matriz es una matriz que tiene tantas filas y tantas columnas como vértices tiene el grafo. ¿Sí? O sea que en el caso de hoy que teníamos 3, en el caso de recién que hicimos la orientación, sería una matriz de 3 por 3. 3 filas por 3 columnas. Y cada elemento A sub ij, ¿sí? La intersección de la fila I con la columna J, lo que dice es si I es adyacente a J. ¿Está? En el caso de recién que teníamos 1, 2 y 3. A ver. Bueno, 1, 2 y 3. Uno podría construir esta matriz A sub G, vamos a suponer que ese grafo se llama G. Y va a tener entonces 3 por 3. Oh, sí, tal cual, clase en cuotas. Sí, alto microcorte tuve. Terrible microcorte tuve. Ahí volví al Meet también. Bueno, parece que está todo bien. Chicos, ¿ustedes me escuchan bien ahí, Gio? Bueno, sí. ¿Está? Perfecto. Me sirve el pequeño eco que me queda, que me escucho un poquito, para saber si palmo todo. Está bueno. Bueno, bien, entonces les decía, la matriz de adyacencia lo que muestra es la adyacencia entre los vértices del grafo. Entonces uno podría, acá de vuelta, como hacíamos, ¿se acuerdan en relaciones? Decíamos, bueno, acá habría un 1, un 2 y un 3, y acá un 1, un 2 y un 3. Y en esta matriz, fíjense lo que ponemos. I es adyacente a J. ¿Sí? Básicamente acá va a haber 0 o 1. ¿Sí? Si 1 es adyacente a 1, que si hay una arista, ¿sí? Que incide sobre 1 y sobre 1, o sea, en este caso estamos hablando de un bucle, ¿sí? Pondremos un 1. Si hay más de una arista que incide en el par IJ, o sea, acá en este caso 1, 1, ponemos un 2, un 3, etc. O sea, en realidad acá lo que ponemos es la cantidad de aristas, ¿sí? Que hacen que I y J sean adyacentes. En este caso, fíjense que 1 no tiene bucle, así que acá ponemos 0. 1, 2, hay una arista, ¿sí? Que los conecta, que incide sobre ambos. 1 y 3, nada. 2 y 1, sí, una arista. No le puse nombre, pero en este caso no necesita nombre. 2 con 2, nada. 2 con 3, sí. 3 con 1, no. 3 con 2, sí. Y 3 con 3, no. Bueno, esa es la matriz de adyacencia de ese grafo. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, ahí están diciendo como no hay bucles, la diagonal es de 0. Perfecto. Sí, señor. Bien. Hagamos otro ejemplito. Hacer un grafo un poquito más grande. Así que
el nodo de 4 vértices y pongamos aristas paralelas y de todo un poco. Uno, dos, tres, cuatro. La matriz de adyacencia de este muchacho. ¿Quién será? De nuevo. Yo lo pongo acá porque me parece que para la primera explicación sirve, pero después no es necesario esto del 1, 2, 3, 4. No les estoy poniendo nombre, pero deberían tener todas nombre. Sí, es 1, es 2, 3, es 4, 5, es sub 6, es sub 7, es sub 8 y es sub 9. Bien. 1 con 1. ¿Es adyacente 1 con 1? No, no hay bucle. 1 con 2, sí. ¿Mediante cuántas aristas son adyacentes? Mediante dos aristas. La de sub 1 y la de sub 2. 2. 1 con 3. ¿Son adyacentes? ¿Qué dice el chat? Sí, son adyacentes. ¿Cuánto pongo en 1 con 3? 1, perfecto. 1 con 4. 1 con 4, 0. Bueno, fíjense 2 con 1. Es una tirada de la rebatiña el chat, digo. 1, 0, 2. Ahí están diciendo todos 2. Fíjense que una característica muy interesante de la matriz de adyacencia de un grafo es que es una matriz simétrica. ¿Sí? Como la adyacencia no tiene noción de orden, entonces obviamente va a ser simétrica. Bueno, 2 con 2 nada. 2 con 3 nada. 2 con 4, 1. 3 con 1, 1, ya dijimos, porque 1 con 3 es 1. 3 con 2 nada. 3 con 3, 1. ¿Están de acuerdo con ese 1? 2 dicen por ahí. Bueno, ahí en realidad depende del criterio que tome el autor. Nosotros normalmente le ponemos 1. Pero por ahí puede llegar a ser conveniente ponerle 2. De hecho, recuerdo por ejemplo que Maple tenía creo que Maple tenía una especie de paquete de grafos que a los bucles le ponía 2 en las matrices de adyacencia. Nosotros siempre le hemos puesto 1. Pero bueno, sepan que puede llegar a haber alguna variación según el autor que lean. Bueno, 3 con 4, 2, si no me equivoco. Y después tenemos 4 con 1, 0, 4 con 2, 1, 4 con 3, 2 y 4 con 4. ¿Cuánto? 2. Fabuloso. Seamos consistentes con el criterio. Si decimos que el bucle cuenta como uno solo,
Listo. En este caso tenés dos bucles, así que 2. Bien, fabuloso. Esa es la matriz de adyacencia. ¿Ventaja de la matriz de adyacencia? Bueno, si el grafo es un grafo muy lleno, un grafo que tiene pocos vértices y muchas aristas, esta matriz, digamos, es muy eficiente para guardar toda esa información. Hay otra matriz, se llama matriz de incidencia, que adivinen qué muestra. La incidencia de las aristas sobre los vértices. Entonces, es una matriz que en vez de ser de tantas filas y columnas como vértices tenga el grafo, va a tener tantas filas como vértices tenga el grafo y tantas columnas como aristas tenga el grafo. No sé si lo puedo volver a ver. Vamos a intentar. Un invento. Esto no está chequeado, chicos. No sé dónde lo guardo. Acá está. Fiero quedó. Bastante fiero, pero bueno, no importa, me ahorro trabajo. Sí, la verdad que sí. Bueno, en ese grafo vamos a hacer la matriz de incidencia. ¿Sí? La I sub G. Fíjense que este grafo es justamente un grafo que tiene pocos vértices y muchas aristas. O sea que el tamaño de esta matriz va a ser importante. Bueno, entonces tenemos en las filas 1, 2, 3, 4 y en las columnas E sub 1, E sub 2, E sub 3, E sub 4, E sub 5, E sub 6, E sub 7, E sub 8 y E sub 9 creo que eran todas, ¿no? Sí. Bueno, voy a tener que tapar ahí el UTN un ratito nomás. Bien, fíjense lo que dice la definición. J incide sobre I. Acá de nuevo, aparentemente esto es 1, 0. E sub 1 sobre qué vértices incide. E sub 1 es esta de acá arriba. Sobre 1 y sobre 2. O sea que en la intersección entre 1 y E sub 1 voy a ver un 1. En la intersección entre 2 y E sub 1 voy a ver un 1. Y en las demás, 0. ¿Está? E sub 2, lo mismo. 1, 1, 0, 0. E sub 3 conecta 1 con 3. 1 en 1, 1 en 3 y el resto 0. E sub 4 conecta 2 con 4. 1 en 2, 1 en 4, 0 y 0. ¿Está? Y así uno la completa. E sub 5, que creo que era el bucle de 3. Bueno, acá de nuevo, depende de qué autor lean, van a ver que acá le ponen un 1 y en los demás 0. O bien le ponen un 2. Pero nosotros siempre le hemos puesto 1. Bueno, E sub 6 es un bucle en 4, así que 1 en 4 y los demás 0. E sub 7 lo mismo. E sub 8, 3 con 4. Y E sub 9 lo mismo. Bueno, un 1 ahí y un 1 ahí. Hay que buscar la forma de poner un cuadradito. Ya está. Bueno, está. Así pueden armar la matriz de incidencia. Tranquilamente les podrían dar la matriz, alguna de las dos matrices, y les pueden pedir armar el grafo o la representación gráfica del grafo. ¿Sí? Tranquilamente lo pueden hacer.
Lo único que no van a poder hacer, salvo que les digan los nombres, ¿sí? Si le dan solo, por ejemplo, la matriz de adyacencia, no van a tener los nombres de las aristas. ¿Sí? Esa es por ahí la única desventaja. Habría que guardarlas aparte a los nombres de las aristas. Salvo eso, después otro va como por un tubo. Bueno, bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Bueno, como siempre dejé la de ejemplo ahí y no la usé. ¿Cómo será para digrafos? La matriz de adyacencia y la matriz de incidencia para digrafos. Están teniendo un poco de delay los chicos. Sí, por eso, por eso. Aprieten en el en vivo ahí, así se les actualiza todo. Bien, ahí dice. Ahí dicen en el chat, la incidencia va a cambiar, claramente va a cambiar. Fíjense que en la de incidencia, en la matriz de incidencia, vamos a tener que diferenciar el vértice origen del vértice destino. ¿Sí? Y siguiendo este criterio de incidencia positiva e incidencia negativa, vamos a usar 1 y menos 1. ¿Sí? En la columna del arco veremos un 1 en el vértice origen, un menos 1 en el vértice destino y 0 en todos los demás vértices. ¿Sí? De esa forma cambia la matriz de incidencia. ¿Y la de adyacencia? Ahí dijeron también, la matriz no va a ser espejada, o sea, no va a ser simétrica. No necesariamente va a ser simétrica. A lo mejor es simétrica por alguna razón, digamos, pero no necesariamente va a ser simétrica. ¿Sí? Pero digamos, la forma de construirla es la misma, exactamente la misma. Contarán la cantidad de arcos, ¿sí?, que hay entre vértice I y vértice J, en ese sentido, ¿sí?, en el sentido fila-columna, fila-origen, columna-destino, ¿sí?, y la construyen de la misma manera. Hagamos un ejemplito cortito. Digrafo cortito de... Bueno, yo siempre le estoy poniendo 1, 2, 3, pero podría ser cualquier cosa, ¿no? Porque dijimos es un conjunto, así que debería ser lo que se le ocurra. Vamos a ponerle que acá tenemos un arco, otro arco, un bucle acá, otro bucle acá y otro bucle acá adentro. Y listo. Pongámosle a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4 el bucle, a sub 5 el otro bucle, a sub 6 y a sub 7. La matriz de adyacencia de este digrafo. Vamos a suponer que le pusimos D. Fíjense, de 1 hacia 1 ponemos un 1. Estamos haciendo la de adyacencia. De 1 hacia 2 tenemos 2 arcos. De 1 hacia 3 no tenemos ningún arco. ¿Sí? De 1 hacia 3. De 2 hacia 1. ¿Hay algún arco? No. Acá ya estamos viendo que esta matriz no va a ser simétrica. De 2 hacia 2 tenemos 2 bucles. De 2 hacia 3 tenemos un arco. Después de 3 hacia 1 tenemos un arco. De 3 hacia 2 nada. Y de 3 hacia 3 nada. ¿Está? Uno podría hacer la suma de estos números y fijarse que le dé la cantidad de aristas tranquilamente.
2 y 2, 4 y 3, 7. Fabuloso. Vamos con la de incidencia. Vamos a suponer que la hacemos en orden. Lo voy a escribir acá arriba porque acá si no nos vamos a perder. Muy bien. A sub 1. Primer problema. A sub 1 es un bucle. ¿Sí? Le vamos a poner un 1, simplemente. Podemos ponerle menos 1. Lo que no podemos ponerle 0. ¿Sí? Si hay una columna en la matriz de incidencia que tiene un 1 y no tiene un menos 1, ahí tomamos como convención que es un bucle y se acabó. ¿Sí? 0 y 0. Pero acá podría ser lo mismo. Acá a lo mejor por cuestiones de implementación conviene que le pongamos un 2 para que sea distinto del 1 de un arco normal, digamos, de un arco que incide sobre dos vértices. Podríamos ponerlo. Eso simplemente es por conveniencia, nada, ni más ni menos. Bueno, A sub 2, fíjense que A sub 2 sale de 1 y llega hacia 2. O sea, incide positivamente en 1 y negativamente en 2. Con 3 no tiene nada que ver. A sub 3 lo mismo. Positivamente en 1, negativamente en 2. Con 3 no tiene nada que ver. El A7 es este. Ese es un 7. Decía. Ajá. ¿Una 8? ¿Por qué? Ah, bueno. Dale, después le agrego 1. Bueno, A sub 4, un bucle en 2. O sea que le ponemos un 1 en 2 y 0 en los demás. 0, 1, 0. A sub 5 es otro bucle en 2. 0, 1, 0. A sub 6 sale de 2 y va hacia 3. Sale de 2 y va hacia 3. 1 tiene nada que ver. Y A sub 7 sale de 3 y llega hacia 1. Bueno, Gio me dice que les agregue una sub 8. A sub 8, supónganse que sea que Gio, por ejemplo. Ah, bueno, no importa, me agrego 1, menos 1 y 1, 0. ¿Qué arco sería ese? A sub 8. Bien, de 2 a 1, entendieron perfecto. Voy a agregarlo yo así. Bien, ¿les parece que habrá una única forma de dibujar el grafo D teniendo, por ejemplo, la matriz de adyacencia o la incidencia? Sí, ahí repito lo de la incidencia. 1 en la incidencia quiere decir incidencia positiva. Menos 1, incidencia negativa. 0 que no tiene nada que ver, obvio. No, ese de relación, ese cuento. Nada, lo que me dice Giovanni es por qué consideramos que la incidencia es positiva si el arco sale del vértice. Entonces, la profesora que estaba antes, de la cual yo fui ayudante unos cuantos años, lo explicaba en función de indios, no lo decía de manera despectiva ni nada por el estilo. O sea, el indio que tira más flechas es mejor, ¿sí? Y el que recibe más flechas de la que tira es peor.
Entonces por eso tirar flecha es positivo y recibir flecha es negativo. Me parece que es una linda forma, no sé si linda, pero divertida y muy cruda de acordarse. Es no es ni más ni menos que una regla mnemotécnica. No hagamos un juicio de valor sobre ella. No, si pide justificar es por convención. Esto es simplemente una regla para que no se les mezcle el positivo con el negativo. Nada más. Bueno, bien. ¿Estamos entonces con las matrices? Vieron que no es para nada difícil. Es evidente aparte. Por ahí algo más complicado sería que les den el grafo, por ejemplo, que les den el conjunto de vértices por separado, el de arista por separado, que les dé la función de incidencia con una tabla o de alguna otra forma y ahí tengan que hacer la matriz. Ahí capaz que se les complicaría un poquito más. Pero, digamos, si uno tiene la gráfica es muy fácil. Sí, ejercicio parcial. Y creo que hubo varias preguntas de coloquio en el medio. Espero que hayan anotado. Bien, muy bien. Una ventaja de esta forma de clase es que yo les puedo subir en la plataforma este PDF todo anotado y todo pintarrajeado que estoy haciendo. Así que otro punto más. Bueno, bien. Vamos con familias de grafos especiales. Hay grafos que son particularmente notables, ¿sí? Y que merecen ser destacados por sus propiedades, por su utilidad, por un montón de razones. Eso es lo que vamos a ver ahora. Son las 20:41. ¿Estamos bien hasta acá? Vamos aproximadamente una hora. Cortamos en un ratito. Después de esto de las familias de grafos especiales, antes de entrar con lo otro, hacemos un cortecito. Bueno, primera familia de grafo especial, los grafos simples. Los grafos simples son grafos, como les dice ahí, que no tienen bucles ni aristas paralelas. Un grafo que no tiene bucles ni aristas paralelas es un grafo simple. Ya que no tienen ni bucles ni aristas paralelas, este tipo de grafos se pueden denotar con simplemente un par. En vez de una terna como teníamos hoy, teníamos B, E, Fi. Bueno, acá simplemente podemos denotar con un par BE, donde E es un conjunto de pares sin orden, ¿sí? B sub 1, B sub 2 con B sub 1 y B sub 2 dentro de B, o sea, viven dentro del conjunto de los vértices. De cierta forma nos estamos ahorrando la función de incidencia, ¿sí? Reemplazando los nombres de las aristas por los pares de vértices en los que incide. Como no hay arista paralela, entonces cada arista tiene, digamos, queda biunívocamente determinada por los vértices donde incide. ¿Sí? Entonces, si tengo un grafo simple, como el de hoy, 1, 2, 3, que tenía dos aristas nada más. Este grafo es simple, no tiene ni bucles ni aristas paralelas. ¿Sí? Fíjense que a esta arista la podemos llamar tranquilamente 1, 2. Y a esta otra arista la podemos llamar directamente 2, 3. ¿Sí? O sea, la llamamos como el par de vértices en los que incide. ¿Sí? Y nos ahorramos el nombre y la función y todo. ¿Sí? Y de esa forma es mucho más fácil. Fíjense que estamos mucho más cerca acá del concepto de relación de lo que estábamos al principio. ¿Sí? Porque esto simplemente, bueno, en este caso no, en el caso de digrafo simple queda casi lo mismo. ¿Sí? Porque este E está incluido en el producto cartesiano B por B. Entonces E es una relación en B, sencillamente.
Bueno, y ahí está, un digrafo simple es un digrafo sin bucles ni arcos estrictamente paralelos. Puede haber arcos paralelos, pero siempre y cuando vayan en una dirección y en otra, ¿sí? Lo que no puede haber son arcos estrictamente paralelos. Bueno, creo que no puse lo de... No, no lo puse. KD también se podría denotar sencillamente un dígrafo como BA, ¿sí? Donde o con A incluido o igual a B por B. Y si a esta le pusiéramos R, daríamos presencia. Bueno, obviamente ya también una relación. Pero digo, si le pusiéramos R nos sonaría perfectamente a relación. El orden no importa. No importa, chicos. El orden no importa. Puede ser 3-2, o sea, en este caso es un conjunto, así que el orden no es importante. Bueno, bien. Fíjense que esto es lo más cerca que vamos a estar de relaciones en esta unidad. Bien, los grafos simples entonces, recuerden, grafos sin bucles y sin aristas paralelas. Un grafo completo es un grafo simple donde todos los vértices son adyacentes entre sí. Supongamos un grafo completo que tiene dos vértices, por poner un caso no tan trivial, ¿no? Un grafo completo con dos vértices, 1 y 2, ¿qué aristas tendrá? Bueno, fíjense que no puede tener ni bucles ni aristas paralelas, ¿sí? Y en él todos los vértices son adyacentes entre sí, así que tendría que hacer adyacentes 1 con 2 y listo. Ese es el grafo completo que denotamos como K sub 2, o sea, es un grafo completo de dos vértices. Si tuviera tres vértices, bueno, tendría que poner los tres vértices y tendría que hacer que todos los vértices sean adyacentes entre sí. Uno con 2, 2 con 3, 1 con 3. Ese es K sub 3. Fíjense que no puedo poner ninguna arista más. ¿Sí? Ninguna arista más. ¿Por qué? Porque cualquier arista que agregue hace que el dígrafo deje de ser simple. El grafo, perdón, deje de ser simple. Con 4. Ahí está. K sub 4. Bueno, no dibujé el K sub 1, que sería sencillamente esto. Y K0. Fíjense que es muy interesante. Nosotros todavía no hemos visto formalmente estructuras algebraicas. Pero cuando hablamos de relaciones de orden, ¿se acuerdan que, por ejemplo, hablábamos del potencial, ¿no es cierto? El potencial de un conjunto y la relación de inclusión. Bueno, si uno hiciera una especie de relación de inclusión acá, no sé, supónganse con todos los grafos posibles de 4 vértices, ¿sí? El K0 sería el elemento mínimo y el K4 sería el elemento máximo. Es muy interesante. Bueno, bien, acá fíjense que yo les puse los grafos completos se denotan K sub n. K sub n quiere decir un grafo completo de n vértices con n en los naturales con el 0. O sea que le estamos dando la bienvenida al grafo nulo, al grafo vacío. Bueno, acá tenemos ejemplos. Este es el K sub 3 que yo ya había dibujado. Este es el K sub 5 y el K sub 8.
Hermoso. Bueno, estos grafos tienen aplicaciones muy divertidas, muy interesantes. Por ejemplo, sirven para modelar juegos, por ejemplo. El famoso piedra, papel, tijera. ¿Sí? Tijeras vence papel sería uno pondría un arco. Bueno, en este caso es digrafo completo, no grafo completo. Sería una orientación de un grafo completo. Tijera vence a papel, papel vence a piedra, piedra vence a tijera. ¿Sí? Si alguno vio de Big Bang Theory, se recordará el famoso piedra, papel, tijera, lagarto, Spock. ¿Sí? Que también es muy sencillo. Sheldon decía que tenías muchas repeticiones en piedra, papel, tijera. Entonces dijo, bueno, pongámosle dos opciones más o dos herramientas más para jugar. ¿Sí? Y en realidad es bastante sencillo también. No sé si se acuerdan el famoso diálogo. Tijera corta papel, papel tapa piedra, piedra aplasta lagarto, lagarto envenena a Spock, Spock rompe tijera, tijera decapita lagarto, lagarto devora papel, papel desautoriza a Spock, Spock vaporiza piedra y, como siempre, piedra aplasta tijera. Ahí está, perfecto. Me encantó. Nos dice que les vamos a dejar el video en sugeridos. Bueno, esto es de Big Bang Theory, de una serie. No importa, una pavada. Bueno, y obviamente la gente siempre lleva todo al límite, se van a la miércoles. Y hay otros con muchos más, como esa, por ejemplo. Este es un K sub 15, me parece. 2, 3, 4, 14, 15, sí. Yo creo que hace falta un manual de instrucciones para jugar esto. Bueno, pero vieron que el internet propicia todas estas cosas. Bueno, en fin, eso sobre los grafos completos. Vamos con los grafos bipartitos. También muy útiles. Un grafo bipartito es un grafo simple, también. Un grafo simple como los grafos completos. Pero es un grafo simple donde podemos identificar dos conjuntos de vértices, dos conjuntos disjuntos de vértices. ¿Sí? En realidad, una partición de dos celdas, ¿sí? En el conjunto de vértices, donde los elementos de cada celda de la partición solo pueden ser adyacentes con vértices de la otra celda de la partición. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, fíjense, en este caso, a ver, vamos a hacer un poco de fancy acá. En este caso, tenemos por un lado 5 vértices y 2 vértices. ¿Sí? 5 vértices y 2 vértices. Y los vértices de una misma celda, o sea, estos 5 que están dibujados todos juntos, ¿sí? Solo pueden ser adyacentes con los elementos, los vértices de la otra celda. Entonces fíjense que estos 5, en este caso, son lo más adyacentes que pueden ser. O sea, fíjense que cada uno de los 5 de esta celda es adyacente con los dos de la otra celda. Y bueno, y viceversa, ¿no? Los dos son adyacentes con los otros 5. Y bueno, ese sería, se simbolizan con K sub mn, este sería un K52 y acá hay un K47, ¿sí? Con una partición de 4, una celda de 4 y una celda de 7. Bueno, esta estructura particularmente tiene muchísimos usos y es muy útil a la hora de formular problemas de optimización. Lo vamos a ver en operativa cuando llegue. Bueno, cuando cada vértice de una celda es adyacente con todos los vértices de la otra celda, se dice que el grafo bipartito es completo. No dejé lugar para aplicaciones. Pero, por ejemplo, uno podría decir los vértices de esta celda son personas, aspirantes, por ejemplo, postulantes a un puesto, y hay 2 puestos posibles. ¿Sí? Entonces, un problema, por ejemplo, sería elegir
cuáles de las personas tendría que ocupar alguno de los dos puestos o los dos puestos. Si es un problema de asignación. En el problema de asignación en realidad hay la misma cantidad de personas que de tarea, pero bueno, no importa. Uno siempre lo puede llevar a esa forma agregando aspirantes ficticios o tareas ficticias. Y otro caso clásico son los grafos de servicios, donde los vértices de una celda son, por ejemplo, casas o habitaciones o alguna cosa por el estilo. Y los vértices de la otra celda son servicios, supónganse de cable, gas, agua, electricidad, qué sé yo, que se le ocurre. Y sirven para modelar ese tipo de casos. Antes de los plenares, ¿alguna pregunta? Ahí veo una. En los grafos bipartitos puede quedar un vértice aislado, puede quedar un vértice aislado, y en ese caso, en realidad, lo único que, o sea, vas a tener en realidad, a la hora de definir la partición, vas a tener como dos opciones. ¿Sí? Porque el aislado puede pertenecer a cualquiera de las particiones. Bien, me gustan esos casos medio border porque hay que empezar a verlos y nos sirven para después nosotros darnos cuenta para el apuntecito. Bien, grafos planares. Un grafo simple se llama planar. Ahí llegaron más preguntas. ¿Puede quedar un bipartito incompleto? Sí. Algún par de vértices que viven en celdas distintas pueden ser adyacentes y no pasa nada. Y decir K5.2 y K2.5 normalmente lo mismo, salvo que vos le des un significado semántico a la primera celda y a la segunda celda. La condición del bipartito es que dos vértices de la misma celda no pueden ser adyacentes. ¿Sí? Entonces solo pueden ser adyacentes con los de la otra celda. A lo mejor con alguno, a lo mejor con ninguno, a lo mejor con todos. ¿Sí? Pero si es bipartito no puede haber adyacencia en vértices de la misma celda. Bien, grafos planares. Un grafo simple se llama planar si, solo si, el grafo puede ser representado o dibujado en el plano euclidiano, sin que sus aristas se intersequen. O sea, sin que las líneas utilizadas para representar las aristas se corten en algún punto. Cuando un grafo está dibujado de esa manera, o sea, de forma que las aristas no se crucen, ese dibujo se llama representación planar del grafo. Y el caso típico es el caso 4. El caso 4 hoy lo dibujamos así. Uno, 2, 3, 4 y me faltaron las del medio. Lo dibujamos así. ¿Sí? Fíjense que esta representación de caso 4 no es una representación planar. ¿Sí? Y muchas veces no es sencillo decidir si un grafo se puede dibujar de forma planar. ¿Sí? No es un problema para nada trivial. Ahora, si uno encuentra una representación planar, ahí está seguro, digamos, o sea, dibujar el grafo de forma planar es demostración suficiente para decir que es planar. ¿Sí? Para decir, por ejemplo, que caso 4 es planar, podemos dibujarlo con una pequeña variación. Y 1, 2, 3 y 4.
y 3 con 1 faltaría, podemos dibujarlo por acá. ¿Sí? Ahí está dibujado de forma planar. Ninguna arista se choca con ninguna. ¿Sí? Este es un caso muy sencillo, ¿no? Pero, digamos, normalmente no es sencillo con grafos grandes dibujarlo de forma planar. De hecho, hay varias aplicaciones y varios juegos libres que piden justamente mover los vértices, o sea, tienen un grafo dibujado para cualquier lado y les piden mover los vértices de manera que les quede de forma planar, o sea, que no se crucen ningún par de aristas. ¿Existen tripartitos o más? Sí, hay K-partitos, o sea, uno lo generaliza. Nosotros vemos solo los bipartitos. Y si un grafo puede pertenecer a más de una familia, sí, puede pertenecer a más de una familia. De hecho, por ejemplo, el K2 es un K1,1 también. O sea, el grafo completo K2 lo podemos ver también como un grafo bipartito K1,1. Este K4, el K3, el K2, el K1, el K0 son planares, son todos planares. Sí, esa pregunta hay que hacérsela, porque después empiezan las preguntas, ¿no? Empiezan los reproches. Sí, mientras que cumple con la definición, fabuloso. Bueno, y hay dos grafos particulares que no son planares. El K33 y el K55. Sobre el K33, a lo mejor alguno se anima. Yo ahora no tuve tiempo de buscarlo, pero es muy divertido, muy interesante. Un video que hay sobre el dibujo de un K33 en una banda de Möbius, que es una superficie no orientable. O sea, no es un grafo, no es un plano euclidiano, es una superficie particular. Ustedes la pueden construir muy fácilmente con una especie de cinta. Ahora después del recrédito les muestro si quieren ahí en la pantalla. Es que está muy divertido. Que, digamos, se logra dibujar en el K33 en ese objeto que es una superficie, pero que no es el plano euclidiano. Bueno, y ahí hay algunas preguntas más. ¿Las matrices de estas familias especiales tienen alguna relación entre sí? Bueno, fíjense que las matrices de los grafos simples son todas matrices booleanas. Las matrices de adyacencia, hablando siempre. Y la diagonal principal, obviamente, siempre es nula. O sea, siempre son todos ceros. El plano euclidiano es el plano de siempre, de toda la vida. Es el plano que se extiende hacia el infinito, hacia la izquierda, la derecha, arriba y abajo. Es el plano euclidiano. El plano de toda la vida, el plano que nos enseñaron en la primaria. Es el plano euclidiano. Sí, en álgebra lo van a ver a eso, supongo. Si no lo vieron ya. ¿Todos los completos son planares? No. Ah, lo ven con Andrés. Bueno, listo. Fantástico. Fíjense que el K5 no se puede dibujar de forma planar. No hay forma de dibujarlo. Y todos los K superiores a 5 tampoco, ¿sí? Porque de cierta forma incluyen al K5. Después vamos a hablar alguna precisión muy cortita sobre el teorema de Kuratowski, que es el que digamos, establece y demuestra que K33 y K5 no se pueden dibujar de forma planar. Y cualquier grafo homeomorfo a estos, después cuando veamos morfismos lo vamos a ver, no se pueden dibujar de forma planar. Lo que pasa es que hay veces que es muy complicado demostrar que un grafo es homeomorfo a K33 o a K5. O más bien contiene un grafo homeomorfo a K33 y a K5. Para que sea completo, simple, cada vértice tiene que tener B-1 de aristas. Bueno, por el lema del apretón de mano, ustedes podrían sacar cuántas aristas tiene un K sub n. ¿Y se acuerdan del teorema del apretón de manos? La suma de los grados de los vértices
igual a 2 veces la cantidad de aristas. ¿Sí? Entonces si tienen n vértices, ¿sí? El grado de cada vértice es n-1, ¿sí? Porque le llegan aristas de todos los demás vértices del grafo a cada vértice. Y podrían usar ese hecho para calcular la cantidad de aristas que tiene ese grafo. Te lo dejo como curiosidad y resuelvanlo ustedes. ¿Está en la guía? Bueno, fantástico. Bueno, ¿hasta acá algún problema? Apareció en Endgame. ¿Qué apareció en Endgame? Ah, la vendemos. Tenés razón, tenés razón. Tenés razón. Sí, sí, sí. Bueno, bien. Muy bien. Bueno, y creo que se acabaron las familias de grafos especiales. Bueno, hacemos un cortecito, ¿quieren? Yo lo voy a dejar acá esto. Nos tomamos, no sé, 10 minutitos. Espero que no se me rompa el internet ni nada por el estilo. Volvemos a las 21:15, 16, 17 por ahí. Unos momentos después. Ya estaba preparando los materiales. Sí. Bueno, lo de la banda de audio es muy sencilla. Simplemente con un rectángulo así bien larguito. La banda de audio se forma muy fácilmente. Hacen como que lo van a cerrar como si fuera una especie de círculo. Pero en vez de cerrarlo, digamos, en la forma que cualquier ser humano sano lo haría, lo hacen así. Entonces queda esta porquería. Es una banda de Moebius. Exacto. Ustedes pueden recorrer toda la banda y en algún momento se van a encontrar en el mismo punto del que salieron. ¿Sí? Y en realidad no les queda nada por recorrer, porque digamos, en el otro también pueden recorrer todo y si lo hubiéramos unido de la forma normal también podrían recorrer todo, pero o del lado de afuera o del lado de adentro. ¿Sí? Acá en realidad van, siguen y recorren toda la superficie, pero o sea, no les queda nada por recorrer y vuelven al mismo lugar. Bueno, básicamente eso. Exacto. Bueno, si quieren, prueben dibujar un Cat Estrella acá adentro. Es muy divertido. Bueno, che, tampoco me chupen tanto la media, Brices. No sean malos. Y después está el tutorial, sí, yo les dije. Bueno, ¿estamos para seguir un poquito más? ¿Grafos definidos a partir de otros? ¿Qué dice el chat? Ahí lo veo tranquilo. Adyacencia desde adyacencia hacia es simplemente darle una noción de dirección a la adyacencia. Cuando decís B es adyacente, B sub 1 es adyacente desde B sub 2, quiere decir que hay un arco que va de B sub 2 a B sub 1. ¿Sí? Y decir B sub 1 es adyacente hacia B sub 2, quiere decir que hay un arco que va de B sub 1 a B sub 2.
Estoy leyendo el chat y realmente hay gente que está en un nivel de locura bastante importante. La trompeta de Gabriel. Miren ese video derivando, es fabuloso. Sí. Pero la trompeta de Gabriel era superficie finita. No, infinita y volumen finito. Sí, sí, superficie infinita y volumen finito. Una cosa completamente delirante. Bueno, sí, pero para eso necesitan cálculo y todavía no lo han visto. Nos vamos a meter con la trompeta, Gabriel. Bueno. Sigamos un poquito con matemática discreta, que estamos un poquito más terrenal. no tan divino como la trompeta de Gabriel. Bueno, subgrafo. El concepto de subgrafo, que medio que lo estábamos debiendo. Básicamente lo que hacemos es extender la noción de subconjunto que veníamos manejando hasta el momento para grafos. ¿Sí? Coloquialmente, uno intuitivamente puede pensar en un subgrafo de un grafo como el grafo que resulta de eliminar vértices y o aristas, ¿sí?, de un grafo original. Entonces uno obtiene otro grafo que es subgrafo del primero. Formalmente lo que decimos es que dados dos grafos, G y H, con, bueno, G tendrá su conjunto de vértices denotado B sub G, su conjunto de... ¿por qué le puse A? Andás a ver. Debería haber sido E, no importa. El símbolo es lo de menos. A sub G, Phi sub G, y lo mismo para H. B sub H, A sub H y Phi sub H. Decimos que H es subgrafo de G, simbolizado de la misma forma que lo simbolizábamos en conjuntos. Sí, solo si se cumplen simultáneamente esas tres condiciones. Que el conjunto de vértices de H esté incluido o sea igual el conjunto de vértices de G. Lo mismo para los arcos y lo mismo para la función de incidencia. Recuerden que una función es una relación y una relación no es más que un subconjunto de un producto cartesiano. Así que podemos tranquilamente usar la noción de inclusión para funciones. ¿Sí? Viéndolo desde, o sea, yendo de forma descendente, digamos, de función, relación, conjunto. ¿Estamos? Ejemplo. Vamos a suponer que S es G. Y vamos a suponer que eliminamos todo lo que no tiene nada que ver con la parte roja. O sea, nos quedamos solo con la parte roja, con los vértices, ¿sí?, correspondientes a la parte roja, y todo lo que no tiene nada que ver con la roja lo volamos, ¿sí? O sea, eliminaríamos eso y esto otro. Esperen que los perdí a los chicos. ¿Qué pasó? ¿Escuchan bien ahí? Ah, bien, sí, ahí te escuché. Está perfecto. Ah, ok, no, viste, yo me perseguí con el tema de que no escuchaba ni siquiera ruido, entonces dije, se rompió todo de vuelta. Ahí volvió el coro, parece. Bueno, entonces le decía, eliminamos esta arista y el vértice D. ¿Sí? Nos quedará solo el grafo que está pintado de rojo, ¿sí? O sea, ese grafo. Fíjense que H es su grafo de G. ¿Por qué? El conjunto de vértices de H está incluido en el conjunto de vértices de G. Eso está claro. ABC está incluido en ABCD. Las aristas lo mismo. Las aristas, estas cuatro aristas están incluidas en el conjunto de aristas original de G. Y la función, decir que la función de incidencia está incluida
¿sí? En la función de incidencia original, es decir que las aristas asignan o inciden sobre el mismo par de vértices que en que en el grafo original. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? ¿Estamos? Obviamente H tiene que ser grafo primero para poder ser subgrafo. ¿Sí? O sea que, digamos, el conjunto de vértices de aristas y la función de incidencia tienen que cumplir, se tienen que estar definidos correctamente. Bien. ¿Alguna duda respecto al concepto de subgrafo? Si consideramos el grafo nulo, el grafo vacío, evidentemente será subgrafo de todos los grafos. Y un grafo es subgrafo de sí mismo. ¿Sí? Si queremos excluir ese caso, podríamos introducir la noción de inclusión estricta o de subgrafo propio. ¿Sí? Como para decir, bueno, es subgrafo, pero no es el mismo. Normalmente no mezclamos, cuando hablamos de subgrafo al menos, no mezclamos grafo con digrafo. Exacto, son funciones de incidencia completamente distintas. Muy bien. Bueno, y después tendríamos que, que extendimos la noción de inclusión o de subconjunto para subgrafo, también podríamos hablar de los grafos unión, intersección y complemento. Siempre hablando dentro de los grafos simples, uno puede extender las operaciones entre conjuntos para ser aplicadas en grafos. Las puede extender algunas también para grafos que no sean simples, pero nosotros no nos vamos a complicar la vida y nos vamos a quedar con los grafos simples porque son más simples, obviamente. Bueno, así quedan dos grafos, G1 y G2. Fíjense que están acá escritos explícitamente como grafos simples, como pares, no como ternas. O sea, la función de incidencia no está. ¿Sí? Y se definen la unión, intersección y complemento de esta forma. Fíjense. El grafo unión estará formado por la unión de los dos vértices y la unión de, de los dos conjuntos de aristas. La unión de los dos conjuntos de vértices y la unión de los dos conjuntos de aristas. La intersección lo mismo, la intersección de los dos conjuntos de vértices, la intersección de los dos conjuntos de aristas. Y el complemento será el grafo complemento estará formado por, acá debería haber puesto B sub 1, porque estaba hablando de G sub 1, por eso me trabé porque me di cuenta de eso. El grafo complemento estará formado por los mismos vértices que el grafo original, y el conjunto de aristas, ¿sí?, será el complementario del conjunto de aristas original del grafo. ¿Sí? Y ese complemento se halla en función del... o sea, el referencial es B por B. Y hasta si vamos un poquito más, el complemento se calcula en función del K sub n, ¿sí?, donde n es igual al cardinal de la cantidad de vértices. ¿Está? Recuerden que el grafo simple más grande, vamos a decirlo de una forma muy coloquial, es el completo. Es el grafo el grafo simple que tiene toda la lista que podría tener. El complemento del grafo que no tenga vértices, si vos te parás en un n cualquiera, ¿sí?, entonces sería el K sub n.
Sí, ahora grafico un caso de complemento. Tranquilo. Bueno, inventemos un grafo simple. O dos grafos simples. G sub 1, G sub 2. A este vamos a ponerle 4 vértices. Bueno, y estos van a ser 1, 2 y 3. Estos van a ser 2, 4, 6 y 8. Vamos a pasarlo. Hay un revesado. Que esto es así. Parado en el n igual 0, el complemento es el mismo, claro, no. O sea, el único grafo que existe para n igual 0 es el grafo vacío. Vamos a hacer un dibujito ahí. Bien, hallemos todo. Fíjense, G sub 1, ¿quién es? Si lo pusiéramos... A ver, si definiéramos B sub 1 y E sub 1 por extensión. B sub 1 es 1, 2, 3. Y E sub 1 es 1, 2 y 2, 3. ¿Sí? B sub 2, ¿quién es? 2, 4, 6, 8. Y E sub 2, acá tenemos 2 con 4, 2 con 8. Si me equivoco, corríjanme. 4 con 6. 6 con 8. 2, 3, 4. Y ya está. 2 con 4. 2 con 8. 4 con 2 que ya estaba. 4 con 6. 6 con 4 que ya estaba. 6 con 8. Y 8 con 2 que ya estaba. 8 con 6 que ya estaba. Listo. Esos son B sub 2 y E sub 2. ¿Qué grafo sería el grafo unión? O sea, G sub 1 unión G sub 2. Bueno, acá andarían todos. 1. Vamos a poner el 2 acá. El 3 acá. Hagamos un invento así. El 1, el 3, el 2, el 4, el 6 y el 8. El 1 con el 2, el 3 con el 2, el 2 con el 4, el 2 con el 8, el 4 con el 6, el 6 con el 8. Ahí está la unión. ¿Está? Fíjense que en este caso no hay... O sea, la intersección entre el conjunto de vértices no es vacía, pero la intersección entre el conjunto de aristas sí es vacía. Si no tuvieran un elemento en común, quedarían como dos grafos separados. En realidad el mismo grafo. ¿Sí? Podrían hasta compartir aristas si quisieran. Y en ese caso la arista iría una sola vez, obviamente. Estamos hablando de la unión. Bueno, la intersección. G sub 1, intersección G sub 2. ¿Quién quedaría acá? ¿Quién sobrevive? Como vértice, solo el 2. ¿Sí? Porque es el único elemento en común. ¿Sí? Fíjense que si no tuvieran nada que ver uno con el otro, la intersección nos quedaría vacía.
¿Sí? Entonces el conjunto de vértices quedaría vacío, por lo tanto el grafo vacío. ¿Sí? Los que no les gusta mucho el grafo vacío dicen, bueno, para que esta intersección tenga, o sea, se pueda definir, los dos tienen que tener algo en común. ¿Sí? O sea, si no, de cierta forma no está cerrada, digamos, la operación intersección. De hecho, hay algunos libros que ni siquiera la definen solo la unión. Rosen, por ejemplo, define solo la unión. El complemento de la intersección no hizo nada. Pero bueno, acá tenemos un trade-off. A nosotros nos sirve lo del grafo vacío por esto, por la intersección, porque tranquilamente podría quedar intersecciones vacías y se acabó la historia. Para nosotros no hay ningún problema, no hay nada que salvar, digamos. Bueno, y el complemento, por ejemplo, el G sub 1 complemento, ¿cómo sería? Uno, 2, 3, los mismos vértices, ¿sí? Y lo que toca hacer es, de cierta forma, tomar el grafo completo, el K sub 3, ¿sí? Y quitarle las aristas que están en G sub 1. ¿Sí? Así que esto sencillamente quedaría así. Ese es G sub 1 complemento. Al menos así como lo definimos nosotros. Y G sub 2 complemento nos quedará 2, 4, 6, 8. Acá estamos hablando del K sub 4. Quedaría así. ¿Está? Ese sería G sub 2 complemento. Hacemos siempre basándonos en el K sub n correspondiente. Y fíjense que G sub 2 tenía 4 elementos, así que nos fijamos en el K sub 4. ¿Sí? El G sub 1 tenía 3 elementos y vamos al K sub 3. Pero bueno, hay distintos autores que lo definen de forma distinta y qué sé yo. Nosotros lo definimos así. Me parece bastante claro de esa forma. Bueno, ¿estamos? Todo suyo. Mientras ustedes piensan preguntas, yo voy a dibujar el K33 en la banda de muebles.